Te la creíste. Todo lo estaba molestando al Mati. ¿Cómo están, hermanos? Buen día, a los que no saludé. Se dice en oratoria que nunca hay que empezar con un buen día, ¿cómo están? O algo por el estilo, porque se pierde toda la atención de la gente. ¿Me prestaría el micrófono, profe? Profe. Maestro. Voy a hacer un par de preguntas y espero que sean participativos. ¿Sí? ¿Alguien acá toma decisiones para el futuro? Una decisión que la toma ahora, pero que sabe que a futuro va... Acá, Mabel levantó la mano. Es algo que hemos empezado a hacer después de los 60 con mi esposo. Sí. Como no se puede hacer todo junto, Claro. dijimos vamos a empezar a hacer todo por etapa. Entonces planeamos a pequeños pasos ir logrando el objetivo. Claro. Por ejemplo, pintar la casa, Claro. ir haciendo cosas nuevas. Claro. Bueno, son decisiones que ustedes toman, pero que... Cortitas. Bien. ¿Alguien que quiera... ¿Vos, Leo? Contame qué decisiones tomás a futuro. O sea, cosas que decidís hoy, pero que no ves el resultado hoy, sino que algún día lo esperas ver. No sé, todos los días pienso en el futuro de mis hijos, así que trato de buscar algo que el día de mañana pueda darle una universidad a ellos o un estudio seguro a ellos. Claro. O sea, es brindarle las posibilidades para que si ellos toman una decisión, tengan las herramientas para llegar a esa... Claro, claro. Bien. Sí. Bien. Listo. Joder. Gracias, Leo. ¿Alguien más? Por acá la Nelly. Ya me voy para allá, así que no se distraigan, ¿eh? Pienso que una de mis decisiones para mi futuro, la mejor, sería seguir al Señor. Bien. ¿Y eso lo va a hacer en el futuro? Para el futuro. Bueno, pero eso usted dice, no, O sea, algún día voy a servir al Señor o todos los días. Lo hago trato de Bien. hacerlo ahora porque Bien. me proyecto para el futuro, lo que Bien. el Señor tiene allá adelante. Tengo que mirar allá, pero tengo que buscar al Señor. Ok. Y si quiero otro tipo de cosas que quiero, Bien. la palabra dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Bien, bien. Genial. ¿Alguien por allá, por aquel lado? ¿El Mati? Gracias. ¿Qué decisiones tomas hoy, pero que no ves el resultado hoy ni mañana, sino que lo vas a ver en el futuro? Bueno, empecé a trabajar hace poco y la decisión que tengo a futuro es poder irme a Estados Unidos, que está la posibilidad, pero no sé cuándo, así que... Claro. Me imagino que estás ahorrando, haciendo cosas bien. Sí, de a bien. poco. Es una decisión a futuro. No. ¿Alguien más? Bueno, aprovechar cuando estaba trabajando para poder terminar y ampliar mi casa. Ajá, que le quedó muy bonita para el que no la conoce la casa. El que quiera ir, que vaya. Y Tiene que llevar asado. Sí. Porque sabía que con mi jubilación no me iba a alcanzar, entonces fue una de las tantas cosas. Y el ahorrar, el no cobrar y gastarme todo, porque yo sé que no sé qué puede pasar. Bien. Y tener unos pesos ahí entre tantas cosas. Es previsibilidad, se llama eso. Bien. ¿Alguien más que tome alguna decisión a futuro? Bien, para allá. Vengo con el Mati. Bueno, buen día. Yo estoy tomando una decisión a futuro, que es ser azafata, viajar por todo el mundo, como alguien acá al lado mío. Y con eso estoy estudiando inglés. Hace 8 años que estudio inglés. Bien. Así que Claro. eso. Quiere decir que una decisión a futuro tiene un objetivo claro. No sé si estamos todos de acuerdo. ¿Sí? No es que yo estoy ahorrando por las cosas de la vida, sino que yo tengo un objetivo. ¿Sí? Por darles un ejemplo con el ahorro. ¿Alguien más que tome decisiones a futuro por acá? ¿Quieres hablar vos, Pau?
Sí, a futuro. Vas a cobrar en la casa, sabelo. Bueno, estoy estudiando y todos los días tomo la decisión de seguir, de abandonar. Todos los días la tengo que Claro. tomar, porque todos los días tengo que tomar decisiones, además de esa, tan adelante para mis hijos, de Claro. si estar presente, si estoy faltando, si Claro. les falta algo. Claro. Bueno, hay una cosa con el tema del estudio de los pibes, que desde chiquitos hasta que son grandes, hasta que terminan la secundaria, ellos no toman la decisión de estudiar. Si usted deja que sus hijos tomen la decisión de estudiar, a ese pibe le va a ir mal. Porque esa decisión la tiene que tomar el padre, ¿sí? Cuando él salga de la secundaria, él puede hacer lo que quiera con respecto a lo laboral, pero no puede hacer otra cosa porque esa decisión la tienen que tomar los padres. ¿Alguien más nos quiere compartir? ¿Qué decisiones toman a futuro? ¿Nadie más? Qué pocas decisiones a futuro que está tomando la gente. Y levantar la mano, pues. Este trabajó con el Esteban. Pues ese puesto así de mal llevado. Siempre, siempre. El que me conoce sabe. A futuro todos tenemos algo. Bueno, Todos pero algo tenemos particular, algo concreto. Yo creo que en mi caso, esperamos lo mejor o vamos para lo mejor para nuestros hijos. Como lo pensó cualquier padre, a lo mejor siempre vamos enfocados en nuestros hijos. Claro. En que tenga todo lo que nosotros a lo mejor no tuvimos. Claro. Siempre Sí, nosotros tuvimos escasez en un montón Es de por cosas, ahí, a lo mejor. es como obvio por ahí que uno dice como padre, yo pretendo lo mejor para mis hijos. Pero cosas concretas, por ejemplo, qué sé yo. Sí, como ser, a lo mejor uno no alcanzó la meta a lo mejor de estudiar o de tener una profesión. Entonces Claro. uno piensa en que su hijo tenga una profesión. Y no, a ver, no es prestigio cualquier laburo, pero sí que tenga una profesión Claro. mucho mejor que la de nuestra. O profesión o un oficio, porque hay gente de oficio que Exacto. gana mejor que los profesionales. Exactamente. Así Pero que no la padezcan como la padecimos Claro. nosotros. Entonces vamos a esa meta, Claro. que ellos puedan el día de mañana Bien. ver la vida de otra manera. Bien, genial. Hola, Isan. Hola, Isan. Isan. Bueno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tomamos decisiones a futuro porque somos cristianos y porque el Señor nos habló y porque o en general la gente hace ese tipo de cosas y toma decisiones a futuro? Bueno. Lo dice Mati, estar acá es una decisión que tomamos hoy, pero que es una decisión donde los frutos los vamos a ver a futuro, ¿sí? Alguien que lea bien y no se trabe como yo, me podría buscar Segunda de Samuel 13:21 y le llevo el micrófono. Mati, se rompió el coso este. Impresión. Segunda de Samuel 13:21. Me dijo el Mati que sí. Hola, Jimé. Sí, señor. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Galhazor, ¿Viste que por eso yo no la quería leer? que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos,
para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón. Entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Ahí nomás. No, está bien. No, hicieron medio trabalengua, por eso no lo quería leer yo. Bueno, se las traduzco para que sea más simple de entenderla. El rey David, ustedes saben, tenía muchas esposas. Una de esas esposas había tenido a un hijo que se llamaba Amnón, ¿sí? Amnón era el que supuestamente iba a sucederlo en el trono a David. Pero ¿qué pasaba? Amnón violó a una de sus medias hermanas, ¿sí? Se enamoró de ella, la violó y después la repudió. Tamar tenía un hermano que se llamaba Absalón. Y Absalón siempre se quiso cobrar venganza de Amnón, ¿sí? ¿Cuál es la situación en esta cosa? Que lo primero que dice es que por la violación de Amnón a Tamar, ¿qué es lo que hizo? Recordemos quién era David. David, el que andaba conforme al corazón de Dios. David, el que peleó contra el gigante. David, el que cuando se tuvo que parar frente a un ejército y decir: yo te voy a matar te voy a matar por los escuadrones del Dios viviente, lo voy a hacer, ¿sí? Ese era David. David el ungido. Pero de repente lo vemos en una situación familiar acá. ¿Y qué es lo primero que hace David? Se enojó. Uy, qué malo el viejo, se enojó. ¿Y qué hizo con Amnón? ¿Qué hizo con el violador? Su hijo. Dice que se enojó nada más por la situación, pero no hizo nada. Y por esta falta de determinación de David hacia Amnón, Absalón empieza a generar toda una cuestión en su corazón, que después, si quieren, después lean la historia. Absalón termina generando toda una sedición en contra del reino de David porque se quería quedar él con el reino. Y terminó haciendo cosas terribles Absalón. Y el peor de los hijos de David fue Absalón. Fue el que más lo hizo sufrir. Absalón terminó haciendo cosas de mucha bajeza frente a todo el público. Y fue por esta causa, porque David no tomó decisiones con sus hijos, ¿sí? Yo no estoy diciendo que el rey David era malo, pero estoy diciendo que en este punto David tenía falencia. David no sabía cómo manejar a sus hijos ni cómo manejar esta situación. Por eso se enojó. Y fíjense que si Absalón hubiera convencido a David de que vaya a él y vaya a su familia, no hubiera acontecido el asesinato de Amnón, ¿sí? Vamos a ir a otra escritura. Vamos a Job 1, del 4 al 6. ¿Alguien quiere leer? De a uno. Acá la Marians. Del 1 del 4 al 6. A ver si es esa porque ahí me confundí. Los hijos de Job hacían grandes fiestas. Sí, es esa. Y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudiera haber cometido. Se levantaba muy temprano y le prestaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de todos los días.
el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios. Espera, ahí nomás. Bueno, ¿se entiende la situación? Los nenes, según la escritura, tenía 7 hijos y 3 hijas. Los nenes tenían su casa, aparentemente, y tenían guita, porque Job era una persona muy pudiente. Todos tenían su casa. Y como eran 7, hacían una fiesta por cada día de la semana. ¿Qué les parece esto? Imagínense comerse un asado todos los días de la semana. Hacer una fiesta. No queda mucho tiempo para laburar, ¿ah? Menos que vivían de arriba los hijitos de Job. Y en el medio dice una cuestión que la dice muy al pasar, pero dice como que no hayan pecado mis hijos con mis hijas, una cuestión así, como que lo deja entrever. Algunos teólogos aluden que esto podría llegar a ver, como que Job tenía la sospecha de que podía haber incesto entre los hermanos, entre los hijos de Job, ¿sí? Porque siempre todos iban a la casa de uno y hacían fiesta y banquete. Yo no sé si usted alguna vez, más allá de la fiesta de fin de año, alguna vez ha tenido un fin de semana donde el viernes era el cumpleaños del abuelo, el domingo era el bautismo de no sé quién, el sábado el bautismo de no sé quién y el domingo era otro festejo. ¿Alguna vez tuvieron un fin de semana así largo de fiesta? ¿Y se aguantan un día más o dicen, no, el lunes necesito descansar y tomarme una sopa, un caldito nomás, para que baje toda la porquería que me metí en el cuerpo? Bueno, esta gente vivía así. Se levantaban, preparaban la fiesta, noche fiesta, y al otro día se levantaban y volvían a hacer lo mismo en otra casa. ¿Y qué hacía el buen padre de Job? Porque nosotros siempre decimos, no, estas cosas que le pasaron, pobre Job, y qué sé yo. ¿Pero qué hacía el buen padre de Job? ¿Cómo que no? Él intercedía por sus hijos por si habían pecado. Y ofrecía un ternero en holocausto por si es que los hijos habían pecado. Él sospechaba, pero no sabía. Vamos, ustedes, los que son padres, ustedes saben cuando sus hijos se lo mandan. Ustedes lo conocen, aunque no lo estén viendo, ustedes conocen, no sé si es algo en la actitud o en el espíritu o de qué manera, pero ustedes conocen cuando sus hijos se la están mandando. Entonces, si Job ofrecía un holocausto, imagínense un ternero, matar todos los días un ternero, o sea, cuando se ofrecía el holocausto, todas las veces que él tenía que ofrecer un holocausto por los pecados de los hijos, es porque Job estaba al tanto de que había pecado en la casa de Job. Todos conocerán la historia, después Job pierde todo lo que tiene, incluyendo a sus hijos, ¿sí? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Job había tomado decisiones cuando sus hijos eran chicos? ¿Había tomado decisiones a futuro para sus hijos cuando sus hijos eran chicos? Había tomado decisiones para que no le faltara nada en lo económico, pero con la actitud del alma y del corazón nunca trabajó aparentemente Job con sus hijos. Porque yo puedo entender que 1 de 10 hijos o 2 de 10 hijos te salgan rebeldes, pero no 10. Los 10 en la misma historia, los 10 en el banquete, los 10 en la fiesta. Hubieron decisiones que Job debió tomar cuando esos pibes eran chicos, que no las tomó. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Yo sé que en el medio se están preguntando y están diciendo, y la verdad que mi mamá, que sé yo, por ejemplo, se preguntará, ¿habré tomado buenas decisiones con mi hijo? Porque el que ven acá ustedes hoy en día es alguien totalmente diferente a lo que fue desde los 15 hasta los 27 más o menos. Ya sabrá el pastor. ¿Sí? Lo cual también les da esperanza por si tienen algún hijo que no viene a la iglesia o que ustedes saben que anda en cualquier cosa. ¿Sí? Les tiene que dar esperanza. Vamos a leer otra escritura. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Esto tendrá que ver con gobernar? ¿Esto de tomar decisiones a futuro? Porque cuando nosotros, por ejemplo, nosotros últimamente estamos escuchando mucho de cómo está cayendo la inflación, de cómo está bajando el dólar, de cómo están bajando los materiales de la siderurgia, de los metales, cómo están bajando de repente en los supermercados. Se estoquearon tanto que hoy en día te ofrecen 2 por 1, te ofrecen un 80% de descuento en el segundo. Y dice, no están bajando los precios, pero hay una cosa que se está generando rara y son decisiones del gobierno. Cuando uno piensa en gobierno, piensa en decisiones, ¿sí? Pero cuando uno piensa en decisiones a futuro,
son estas cosas que empezamos a ver de a poco que empiezan a caminar. Nosotros tenemos que hacer, qué sé yo, tomémoslo para lo personal. Quiero gobernar mi vida, que no la gobierne, qué sé yo, un vicio, o una droga, o el alcohol, o una relación dependiente. Yo no quiero que gobierne eso, quiero gobernar yo mi vida. Y cuando uno empieza a tomar decisiones, el cambio no se ve en el momento. Es un transcurrir de todos los días, lo que dice Nelly, tomar la decisión todos los días de servir al Señor. Lo que dice Paola, tomar la decisión todos los días de abandonar o seguir. Y cuando toma la decisión de seguir, la toma por completo y la toma para sus hijos, para el futuro. ¿Vieron cómo la palabra gobierno, que nosotros se la aplicamos solamente a la presidencia o al gobernador o al intendente, también la podemos aplicar en nuestras vidas y en nuestras vidas personales y familiares más que nada? Y mucho tiene que ver con el hombre y con la mujer, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de gobierno de mujer, ¿les parece? ¿Qué dicen en la Biblia? ¿Hay gobiernos de mujeres? Esther, ¿quién más? Débora, ¿quién más? Bueno, hay varias. Eva. Vamos a leer. Se corre. Vamos a leer Proverbios 31. Ya les digo desde dónde, porque no lo anoté. Proverbios 31. Porque hasta ahora, todo lo que hemos visto estas últimas reuniones, como que generalmente toda la responsabilidad cae en el hombre que no hace lo que le corresponde y toda aquella cosa que no hizo mi papá. Bueno, vamos a poner blanco sobre negro hoy. A partir del 31, bueno, todo el 31, desde el 10 hasta el final, habla de la mujer, ¿sí? ¿De qué mujer? De la mujer que anda chusmeando en la calle, de la mujer de la mujer ejemplar, la mujer virtuosa, dicen algunas versiones, ¿no? Lo leo yo si les parece. Desde el 14 dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a toda su familia. ¿Qué? ¿Le molesta hacer la cena por ahí? No, piquemos lo que quedó del mediodía. Hacemos mucho para que sobre. Considera la heredad y la compra. Y planta viña de fruto con sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Y uno dice, bueno, pero hoy en día no lavan la ropa a mano porque hay lavarropa. Pero hay que poner la ropa a lavar, no se pone sola. Alarga su mano al pobre. En el 20, me salté un par. En el 18. En el 18, ve que van bien sus negocios. Acá la característica en la iglesia es que solamente tienen negocio las mujeres que están solas. Y yo yo sé que por ahí hay limitaciones, pero la mujer virtuosa tiene negocio, lo dice la Escritura. No se le agarren conmigo. No sé, plantéeselo, póngalo en revisión, póngase las excusas que quiera, pero acá dice que la mujer virtuosa tiene negocio. Aunque sea un emprendimiento chiquito, tiene. En el 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Tiene calefacción en su casa de tiro balanceado y 2 salamanes. No dice eso. Dice que sus ropas son dobles. ¿Quién lo hace eso? El hombre. No, la mujer virtuosa. Su marido es conocido, esta me recontra importa el 23. Su marido, su pareja, es conocido en las puertas.
O sea, es conocido en los lugares donde se junta la gente. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Y por qué si está hablando de la mujer virtuosa, dice que su marido es conocido? Porque ella tiene mucho que ver con eso, con la fama del marido. Eso lo dice muy bien Nancy, es conocido el dicho. Ella se hace tapices. Quiere decir que tiene adornada su casa. Los tapices no son para que no tienen ninguna función, son como una pintura, no tienen ninguna función. Pero ella se hace los tapices, ella hermosea su casa, ¿sí? Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir. Mira, es optimista. Ay, negro, ¿qué vamos a hacer con esto? Que no sé qué, la plata que no alcanza, y esto que se echó a perder y hay que gastar tanta plata. No, es optimista. Mujer virtuosa. Y fíjense que la gran mayoría de las cosas que está hablando acá son decisiones que las toma hoy, pero que son para un futuro. Porque no es que cuando cayó nieve se puso a ponerle de ropas dobles a su familia. Tuvo una previsibilidad anterior. En el verano quizás lo hizo. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. No se case porque la persona es bonita. Es básicamente. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Qué me dicen? ¿Se comparte el gobierno o no? ¿O es solamente del hombre la responsabilidad? Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Aunque me conviene. Yo no puedo decir mucho igual porque... Bueno, vamos a ir a 1 Timoteo 5. ¿Quién la quiere leer? 1 Timoteo 5. 5 del 1 debe ser. Allá el profe... se terminó de caer eso. Apenas lo toqué. 1 Timoteo 5. Lee, yo te digo hasta dónde. Primera de Timoteo 5, deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por los deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en la condenación por haber quebrantado su propia fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den
al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Ahí nomás. Bien, en una palabra, ¿de quién en particular, en general, está hablando esta escritura? ¿De quién? No los viudos, sino de las viudas. Qué patriarcal lo que está diciendo. Es un consejo que está dando Pablo en una de las cartas a Timoteo, ¿sí? Pablo se piensa que a esta altura de la historia él estaba preso y estaba mandando cartas, que incluso cuando escribe esta carta se presume que no la escribía a él porque lo estaban tratando como un ladrón, y a los ladrones en Roma se los encadenaba. Entonces no era muy probable que haya escrito él, sino que esta carta la dictó. Cuando Timoteo recibe esta carta, lo que se presume es que Timoteo había hecho mención de varios asuntos en la iglesia. Por eso Pablo le empieza a dar consejos sobre qué cosas tenían que hacer y qué sé yo. Ustedes saben que la expectativa de vida del hombre siempre es más corta que la de la mujer. O sea, nosotros en general los hombres nos morimos antes. Por eso es que en las iglesias abundan más las viudas que los viudos. Cuando empieza a hablar de las viudas, dice todas las cosas que no debieran hacer las viudas y de qué tipo de viudas se debería hacer cargo la iglesia, ¿sí? Porque hay personas que están solas y obviamente necesitan una ayuda o económica o sentimental también. No estamos hablando pura y exclusivamente de una pareja, pero sino de ese amor de hijo, o el amor de hermano, que hay muchas personas que necesitan, porque la soledad es muy destructiva para la gente. Entonces Pablo hace esa mención sobre las viudas. Pero ¿qué dice de las viudas más jóvenes? ¿Qué le aconseja hacer a las viudas más jóvenes? Que se casen, que críen hijos, ¿y qué más? ¿Cómo? Que gobiernen su casa. ¿Vieron que no es una cuestión caprichosa esto de gobernar? El gobierno no se lo podemos delegar solamente al presidente o al intendente o al gobernador. Desde la particularidad de nuestras vidas, desde mi metro cuadrado, yo ya tengo cosas para gobernar. Uno dice, pero ¿qué puedo decidir si yo cobro la mínima, vivo en una piecita en el fondo de otra casa, no tengo muchas cosas, mis hijos no me visitan? Pero así todo, siempre hay algo donde nosotros podemos gobernar. Siempre hay una situación donde, y ustedes me dirán, bueno, pero vos sos el Alejandro y vos, no sé, estás bien, o no sé, me pueden dar los argumentos que se les puedan ocurrir. Pero uno también pierde cosas. El año pasado, cuando estaba terminando el año, con la Dani siempre hacemos un resumen de las cosas que hemos alcanzado, de lo que no hemos hecho, qué sé yo. Y ustedes saben que yo soy profesor de arte, ¿sí? Que no estuve ejerciendo estos últimos 2 años atrás. No estuve dando clases. Salvo una persona que iba a mi casa y que fue más una cuestión de discipulado que otra cosa. Porque no era que me pagaban mucho tampoco. Las cuestiones artísticas no se pagan bien en Tupungato. Entonces, estábamos haciendo el resumen con la Dani y yo empecé a notar que, primero, que llegábamos justo con la plata a fin de mes y que no nos podíamos proyectar. Entonces yo entré en una crisis y yo dije, el arte es muy bonito, me ayuda mucho a mí, porque yo sé que cuando uno tiene una necesidad artística pasa por el alma, pasa por algo que puso Dios en uno. Porque esa parte de la creatividad, lo que hicieron los músicos hoy, por ejemplo, es una cosa que les surge a ellos esa necesidad desde el alma. Que después hay otras cosas que se pueden pulir en el medio, el carácter, la autoestima, la parte musical, todo eso es externo, pero hay una necesidad en el vientre de la persona, en el alma de la persona, que lo impulsa a hacer cuestiones artísticas, por encima de que si cobra o no cobra guita, ¿sí? Bueno, a mí me pasó algo muy, muy particular, que yo había estado trabajando todo el año, haciendo cosas en mi casa, esas cosas nunca han salido de mi casa. Porque yo no tengo, por ejemplo, en Tupungato no tengo una galería que me facilite las cosas para ir y exponer.
Y yo dije, ya está, o sea, el arte es muy bonito, pero no paga las cuentas, que es lo que le he dicho a mucha gente. Entonces, fui hasta la casa del Bochi, le pedí laburo y empecé a trabajar con él. Y me había olvidado de lo lindo que es el ambiente laboral donde se trabaja así con otra persona. Porque yo he trabajado en las escuelas, yo lo lamento por los que son docentes, pero el ambiente laboral que tienen las escuelas es para que vos termines con estrés, pelado, con hipertensión, frustrado de la vida, depresivo y con ganas de morirte a los 60 años. Eso me pasó a mí, yo lo siento. Si ustedes disfrutan la docencia, cada uno con su locura, yo lo respeto. Pero tener 35 pibes que no te dan importancia y que encima los tenés que evaluar, tenés que cumplir con esto, tenés que cumplir. Vos decís, bueno, que si por ahí los pibes los entendés, pero entre profesores no es mejor la cosa. Hay una supuesta sana competencia entre los profesores que es desollar vivo al otro y si le puedo sacar el puesto se lo saco. Entonces ese ambiente laboral a mí nunca me gustó. Y yo le doy gracias a Dios porque de repente volví a trabajar con el Bochi, yo hacía muchos años había trabajado con él y con Nahuel. Y la primera semana me acordé de lo que era el ambiente laboral. Es casi de hermanos. Y yo esta semana hablaba con Esteban Márquez, que bueno, quizás algunos no lo conocen acá, pero los que lo conocemos lo extrañamos mucho porque fue una persona muy influyente en la iglesia. Una persona que se dedicó mucho tiempo a servir, a acompañar, a discipular. Y yo le decía a Esteban, digo, ¿vos te has dado cuenta que hay una sola persona en la Biblia por fuera de Jesús que es digno? ¿Quién me dice? Encima la conoce a la Escritura, no es que le voy a meter el dedo en la boca al Esteban. Digo, ¿vos te has dado cuenta que es una sola persona por fuera de Jesús que es digno? ¿Digno de algo? Le digo, por lo menos. No, me dice, fuera de Jesús nadie. ¿No dice la Escritura que el obrero es digno de su salario? Y lo dice la Escritura. Y yo en ese momento me sentí muy digno. Porque uno conoce a veces lo que dice la Escritura, pero cuando uno la interpreta de otra manera, porque el Señor se la abrió para que uno la entienda, yo dije, el Señor realmente le da dignidad a la persona que trabaja. ¿Sí? Así que le doy muchas gracias a Dios por eso. ¿Por qué les contaba todo esto? Porque yo tenía decisiones que tomar. Porque yo no podía seguirla ahogando a la Dani con mis pocos ingresos artísticos y ella cargando la mayoría de las deudas en la casa. Entonces yo tuve que tomar una decisión. Y esa decisión me trajo un montón de bendiciones porque yo tuve que empezar a gobernar mi casa. Tomar decisiones para gobernar. En decisiones ya, sí, decisión ya, laburo esta semana, cobro esta semana. Pero a futuro yo sé que también traen su bendición. Porque también tenemos objetivos con la Dani de cosas que queremos hacer o cuadros que queremos enmarcar, porque tengo un montón de láminas y no las tengo enmarcadas. Entonces tenemos objetivos a futuro a cumplir. El día de hoy, lo que yo viva hoy, no puede ser solamente el hoy y disfrutarlo como el hoy. Usted tiene que tomar decisiones para que le sean de beneficio el día de mañana. ¿Sí? Por eso, cuando Pablo le habla a Timoteo de que gobiernen bien su casa, habla de esto. Fíjense qué es lo que dice de las otras viudas que andan haciendo ¿qué? Las que se portaban mal. Andaban chismeando, estaban ociosas, ¿qué más? Estaban buscando novio y negaban el evangelio, básicamente, ¿qué más? Se estaban portando mal, se estaban entremetiendo. Cuando una persona está medio al ocio, por no decir otra cosa, y ya empieza a pensar a quién molestar. Che, mira cómo pusieron las sillas en la iglesia. No es funcional eso. Che, mira los músicos. Qué falta de humildad. Che, mira el pastor. Che, mira, o sea, empiezan a fijarse en todo lo que pueden arreglar en el mundo. Eso es entremeterse. ¿Sí? ¿Vieron cómo el ocio, el vivir el día, los hace
malas personas. Y lo pongo como ejemplo, pero no solamente para las personas solas mayores. Porque nosotros cuando estamos ociosos también hacemos lo mismo. Pablo en más de una oportunidad dice, no estés ocioso. Siempre hay algo para hacer. Ocupar el tiempo en algo que te importe, en algo que sea digno de alabanza. Ocupar el tiempo en el amor, en amar a otra persona. Yo les comento algo, por si no sabían. Los músicos tienen que ensayar, tienen que aprenderse canciones, notas, tienen que llevar el ritmo, no tienen que desafinar, tienen un montón de cosas por hacer los músicos. ¿Pero y quién les paga? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Quién les paga a los músicos para que estén acá? Para que usted capaz el sábado en la tarde lo descansó, pero los músicos el sábado en la tarde están trabajando. ¿Con qué ganancia? Lo único, por ahí es medio utópico decir, no, el Señor les paga. No. Eso es por amor. Y lo que se hace por amor no espera nada, no espera retribución. ¿Sí? Nos quedan 13 minutos hasta las 12, así que vamos a ir cerrando. Está muy charlado el asunto, están muy callados, me parece. Vamos a ir a Josué 24:15. ¿Quién me la quiere leer? Levante la mano. Josué 24:15. A Rita. La señora Rita. ¿Puede ser en otra versión? Sí. Si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán. Momento. El que está hablando es Josué y le está hablando al pueblo, ¿sí? Cuando estaban por ingresar a la tierra prometida, o ya habían ingresado, no sé qué. ¿Sí? Está todo el pueblo reunido y está hablando Josué. Sí. Ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Bien. ¿Serviremos a quiénes dice primero? Ustedes si quieren sirvan a los otros dioses, los del pasado. Llegaste al Evangelio, el Señor te recibió en sus brazos, nos perdonó, nos limpió, nos hizo dignos delante de Dios. Pero bueno, de vez en cuando me tomo un trago de más. Dioses del pasado, ¿sí? Bueno, de vez en cuando veo algo fuera de lugar en el celular. Estoy comprometido, tengo novio, tengo pareja. Bueno, de vez en cuando le mando un mensaje para ver si pica alguien por ahí. Dioses del pasado. ¿Cuáles son los otros, Rita? Bueno, son todos dioses del pasado. ¿Qué más dice? De la tierra donde están. Los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero si en el trabajo se roba, yo me puedo traer 1 litro de nafta para la casa. Pero si esto sobra, si nadie se da cuenta de esto, me lo puedo llevar para la casa. Soy comerciante, qué sé yo, y puedo tener una balanza trucha o sacar una ganancia. Bueno, son todas esas mañas que hay en los lugares donde ustedes viven, en los lugares donde ustedes trabajan. Dani, los lugares donde ustedes trabajan. Yo lo veo al Dani porque yo ustedes saben, trabajé 3 años en el ejército. Y siempre me acuerdo de algo que nos pasó en aquella época cuando yo estaba en el ejército, mi viejo también, coincidimos, y yo a él lo trataba como mi sargento primero y él me trataba de soldado. O sea, nosotros no mostrábamos que éramos padre e hijo. Y me acuerdo que una vez estábamos en una formación, había habido una inspección, porque siempre vienen inspecciones del gobierno, qué sé yo, de inspecciones generales, y resulta que van al depósito de forraje, que es donde están los alimentos para el ganado mular, y se habían perdido, no les miento, pero era una cosa así como
que faltaban 3 toneladas de avena para el ganado mular. Y que falten 3 ganados de avena, no tiene explicación, sino que solamente se la roben la gente que tiene acceso ahí, los vaqueanos, veterinaria, gente que estaba ahí que siempre se llevaba una bolsita para sus caballos, para sus animales. Y bueno, si todo el mundo saca. El tema es que llega a la inspección, faltan 3 toneladas. ¿Cuál fue la justificación que puso el encargado de depósito? No, es que está muy roto el techo, entonces vienen las palomas y se lo comen. Y uno dice, no puede ser tan... O sea, que se la lleven las hormigas, es más fácil que se la coman las palomas. Bueno, qué sé yo, pasó. Y a los 2 o 3 días estábamos en la formación y estaba hablando, qué sé yo, no sé, un teniente coronel que venía con la comitiva. Y va volando una paloma por encima de la plaza de armas y se desploma, se cae al piso. ¿Y vieron que a veces cuando los pájaros caen se les revienta el buche? ¿Qué tenía dentro del buche? Avena. Y uno dice, no puede tener tanta suerte esta persona que se robó 3 toneladas. Dice que son las palomas y le cae. Bueno, de eso se trata. Esos son los dioses donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos. ¿Sí? Usted trabaja en la escuela y llévate un poquito de detergente si ahí trajeron nuevo. Usted trabaja en la municipalidad, en la policía, en el ejército, donde usted trabaje, usted puede echar mano de lo que no es. ¿Y eso por qué? ¿Por qué uno lo haría? Porque los demás lo hacen. Todos en el barrio son infieles y bueno, yo también. Todos mentimos con el precio. Bueno, yo también. Sí, los demás lo hacen. De eso se trata. Servirle a los dioses de este lugar. Pero ¿qué es lo que dice Josué? Mi casa y yo serviremos. No estamos sirviendo ahora, serviremos a futuro, decisión a futuro, gobierno. Y vamos a leer la última, que está en 1 Timoteo 3, del 1 al 7. El que lo dijo la Mari, lo va a leer la Mari, ¿me parece? Vamos a hablar de los obispos. Título es Requisito de los obispos. Bien, les hago una consulta. ¿Ustedes reconocen en las figuras de autoridad o de los que hablan o de los que ministran obispos dentro de la iglesia? ¿Ustedes conocen algunos obispos de la iglesia? Bueno. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bien. Entonces, ¿Vieron que tenía que ver el gobierno con el testimonio que estamos dando afuera? Eso por un lado. Pero vieron que hace una diferencia que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Qué quiere decir? Que tener a los hijos en sujeción no necesariamente es gobernar la casa. O gobernar bien tu casa no significa que tengas a tus hijos en sujeción. El ejemplo de Job. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿estoy gobernando mi casa? Y sí, porque voy a laburar todos los días y la comida no falta, el techo no falta, el abrigo no falta. Pero eso no es gobierno. El gobierno pasa por todas las decisiones que nosotros tomamos. Si tenemos un nene, nos hemos cansado de escuchar pedagogos, psicólogos, docentes, que hablan de que si vos le das el celular a tu hijo
con menos de 6 años, ayer lo tienen a Lucas, que me desmienta Lucas, que es profesional, psicólogo, que si vos le das el celular a tu hijo para que se quede tranquilo, antes de los 10 años, le estás coartando la imaginación, le estás coartando la creatividad. Si vos le das el celular a tu hijo para que se quede tranquilo, y nos hemos cansado de hablarlo, el asunto, yo tengo formación docente, yo también he tenido psicología del desarrollo, con una orientación artística, pero yo también entiendo de psicología, por lo menos del desarrollo de los niños en cuanto al grafismo. Es increíble cómo un pibe de 10 años, que ha tenido mucho el celular en su mano, dibuja como un nene de 4. Porque también hay etapas del desarrollo en el grafismo, en la manera de dibujar. Cuando uno se plantea ese tipo de cosas, dice, bueno, pero es ahora, pero es una decisión que estás tomando ahora y que va a repercutir cuando tenga 15 años. Cuando ya sea una persona que no quiere hacerte caso porque nunca te hizo caso. Por ponerles un ejemplo, el tema de la economía es lo mismo. Si yo no me proyecto, este país nos enseñó a que ahorrar está mal. ¿Por qué? Porque siempre nos mataron el ahorro con las decisiones del gobierno. Siempre cuando uno ponía plata en el banco, que me desmiente Ricardo, que por ahí quizás lo hizo cuando era chico, cuando era más chico, uno ponía plata en el banco y los intereses del banco siempre estaban por encima de la inflación. Hoy en día usted pone plata, pone 100.000 pesos y le dice, bueno, me da 20.000 pesos de interés, pero esos 20.000 pesos se devalúan por la inflación, entonces siempre va debajo de la inflación. Culturalmente las decisiones que se tomaron fueron para beneficiar el día. Y nos mataron el sueño de tener nuestra casa propia. El promedio de los que estamos acá, que están entre los 30 y los 40, no tienen casa propia. No tenemos casa propia. Y si la tenemos es porque nos ayudaron, porque nos dio una mano, porque la circunstancia nos ayudó. A diferencia de nuestros padres, que a los 20 o a los 30 ya tenían su casa propia. Era más fácil comprar su terreno. Hoy en día no, hoy es imposible para nosotros, pero fue por esas decisiones que se tomaron para el momento. Y nos coartaron el futuro a muchos de los que laburamos. Hay mucha gente profesional y de oficio que no llega a pagarse un lote. Bueno, eso mismo hace usted con sus hijos cuando los que gobiernan no son los padres, sino los hijos. ¿Sí? Y les hablo de esto del obispado, porque uno dice, bueno, pero obispo es el que habla adelante, obispo es el Ricardo, obispos son los músicos, obispos son los que ministran. Pero en realidad la palabra obispo significa el que revisa o el que supervisa. Y si Pablo está diciendo, si uno quiere obispado, es el que se revisa. Porque es imposible que cada uno de nosotros no nos revisemos en las decisiones que estamos tomando. Vemos una serie con la Dani, la vemos en el almuerzo y si es que cenamos la vemos en la cena. Pero no hacemos maratones de Netflix, por ejemplo, porque el día nos agota y queremos dormir en la noche. Pero si uno tiene la posibilidad de desvelarse por un vicio, por una cuestión de ocio, plantéeselo por lo menos. Porque esa decisión que está tomando, en algún momento le va a dar su fruto. Y ese fruto va a ser bueno o va a ser un dolor de cabeza y usted va a decir, ¿por qué no hice mejor las cosas? ¿Por qué no hice las cosas en el momento? ¿Por qué no le dediqué tiempo a este pibe cuando era chico? ¿Por qué no lo corregí cuando era chico? Porque el dolor de cabeza se lo va a comer usted nada más con su vida, porque de eso se trata justamente. Cuando el Señor me empieza a hablar de toda esta cuestión, yo digo, bueno, empiezo a laburar. Claro, empiezo a laburar, no tengo que ayudar en la casa, ¿cierto? Porque cuando la Dani laburaba y yo estaba en la casa haciendo mi trabajo artístico, el que ordenaba, o el que lavaba, o el que cortaba el pasto, o el que lavaba el auto, era yo. Pero ahora que empiezo a laburar y lo haga ella. No, se suma la responsabilidad. ¿Sí? Alejandro, recién dijiste una frase muy que habla de todo esto del gobierno. Que si no te obedece hoy que es chiquito, tampoco te va a obedecer cuando sea grande. Y yo creo que los papás no se dan cuenta de eso hoy, porque ellos están obedeciendo
a los hijos, no los hijos a los padres. Por eso hay una cuestión de que creo que funciona mucho esto de contrastar las cosas con el gobierno actual o con los gobiernos argentinos. En el gobierno pasado, ¿el que gobernaba era el presidente o era la vice? ¿Cómo funcionaron las cosas? Bien, se arregló todo, todos estamos mejor, todos podemos comprar... No. Entonces, cuando la cabeza no es la que gobierna, no espere que tenga buenos resultados, porque esas decisiones de gobierno, de gobernar nuestra vida, nos van a repercutir inevitablemente en nuestro futuro. Y uno dice, bueno, pero no pasa nada si yo le hablo y se porta bien. El que se va a fumar, ese pibe a los 15 años que quiere salir a bailar, que se perdió 2 o 3 días, que no sé, que roba, que asalta, imagínense lo peor, el que se va a fumar a esa persona es usted. Usted tiene que tomar hoy una decisión con su gobierno particular en su casa. Ale, yo les digo, a mí, mi viejo fue muy severo conmigo, mi mamá no me dejaba, más allá de que yo me portaba mal, nunca no me fue de estorbo. O sea, siempre me estuvo molestando. Vos tenés que hacer las cosas bien, vos sos grande, trabajás, pero tenés que obedecer las reglas de la casa. Yo tenía 25 años, yo vivía con ella, y nunca me dijo, bueno, que haga lo que quiera, ya me cansó. Porque siempre pensó que yo en algún momento, por su molestia, me iba a encaminar. ¿Y saben qué? Yo se lo agradezco. Se lo agradezco. Que no me hayan dejado hacer lo que yo quería. Yo a veces veíamos tele en la casa y cuando éramos chicos no había mucha programación. Capaz que habían 3 horas de televisión por aire en la tarde y 2 en la mañana. Nosotros veíamos 1. No le digo que le corte todas las cosas a su hijo, pero hay cosas que las tiene que pensar. Redes sociales a menos de 15 años es un crimen para un niño. ¿Y por qué todos los niños? Pero si todos lo hacen, los dioses de esta tierra. Pero si todos mis compañeritos tienen celular a los 8 años. Pero si todos mis amigos tienen redes sociales a los 7. No, usted es el que gobierna. Usted es el que le dice que no. ¿Sí? Obviamente que esto lo tiene que hacer en acuerdo con quien usted gobierna, porque puede ser el padre de la persona y quizás no están juntos, pero hay cosas que usted las tiene que plantear y usted las tiene que discutir y tiene que ordenar. Y no es por una cuestión de matar todo lo hermoso que nos dijo esta mañana el Señor. El Señor esta mañana, ¿qué nos dijo básicamente? Que murió por nosotros para hacernos dignos. ¿Sí? Pero no por eso podemos tirar por la ventana nuestro futuro. Trabajemos hoy, gobernemos nuestra casa y tengamos un futuro próspero. ¿Sí? Claro. Ese es el mensaje de esta mañana. Amén. 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 ¿Oramos, jefe? Oremos. Yo les quiero recordar a todos que la palabra de Dios dice que le des la vara al niño y te dará descanso. El descanso para allá. Y no sé qué es lo que necesitamos para entenderlo. Y bueno, eso está en las manos de... Me hace acordar algo que charlábamos ayer con el Mati, que cuando uno pone en discusión algo que no se tiene que discutir en la casa, uno ya perdió la discusión. Por ejemplo, yo discuto con la Dani y voy y le digo, che, mirá, yo quiero abrir la pareja, que ustedes, todo el mundo tiene que haber escuchado de alguien que abrió la pareja. O sea, viven juntos, conviven juntos, pero tienen como un novio fuera de la casa. Si yo solamente le planteo la discusión a la Dani, yo esa discusión ya la perdí. Ya se perdió lo que yo tengo con la Dani. Claro. Entonces hay cosas que no nos podemos permitir discutirlas siquiera. Lo que dice la Escritura está sujeto a discusión. Usted no mata, pero bueno, podemos tener excepciones por ahí para matar o no. ¿Se discute lo que dice la Escritura? ¿Y por qué hay cosas como la de el trato hacia los niños o la corrección hacia los niños se pone en discusión? Y yo no lo digo como padre, lo digo como tío de mis sobrinos, por ejemplo. Lo digo como hijo, porque yo puedo desconocer como padre un montón de cosas, pero como hijo yo sí las conozco. Y yo sé que las cosas que me marcaron y que me corrigieron me beneficiaron. Y las cosas que yo hice porque se me antojó, porque mentí, porque engañé, porque hice un montón de cosas mal, esas son las que me perjudicaron. Entonces se lo hablo como un hijo. Usted míreme a mí y vea la cara de su hijo.
¿sí? Y a la verdad que yo necesito corregirlo a este pibe. Necesito ponerlo en caja, como decían cuando era chico. Necesita tener límites la persona. Y yo sé que, bueno, que más allá del futuro de los chicos, uno también se tiene que proyectar cosas como persona. No puede ser que vivamos el día sin pensar que dentro de 20 años vamos a estar igual, ¿sí? Porque eso es gobierno, justamente es lo que plantea la Escritura. Hay una escritura que no la leí que habla justamente de los fariseos empiezan a discutir con Jesús. Y le dicen, ¿es bueno que le demos carta de divorcio a nuestras esposas y qué sé yo? Y Jesús le dice, le vuelve a recordar primeramente a los fariseos que se una su esposo con su esposa y sean una sola carne y gobiernen. Si usted tiene a una suegra, a un tío, a un suegro que se está metiendo en las decisiones que usted toma como papá o como mamá, replantéeselo. Porque lo que dijo Jesús con respecto al gobierno de la casa es que papá y mamá son los que deciden. Sí, pero bueno, el abuelo se porta con tal cosa y le trae las mañas y le trae los juguetes. Bueno, replantéeselo, porque el que gobierna esa casa tiene que ser usted, no tienen que ser los abuelos. ¿Sí? Ayer cuando hablábamos de la palabra, trabajaste un hombre de la Biblia, un rey, Ezequías. Y viene Isaías y le dice, arregla tu casa porque te vas a morir. Le da 15 años más para que arregle la casa. Claro. ¿La arregló? No, se dedicó a hacer riquezas. Se dedicó a hacer cualquier cosa. Y viene Isaías y le dice, lo que acabas de hacer con los enemigos va a destruir tu casa. Y le dice, bueno, pero ¿esto va a suceder mientras yo esté vivo? No, los que vienen después de vos. Ah, bueno, mientras sea para los que vienen después de mí, mi hijo, mis nietos, que se las arreglen. Eso está en en Reyes, está, creo. Primera de Reyes 13. En Reyes en Crónicas hace mención de la 20. Es tremendo, porque sabe una cosa, usted no lo está diciendo, pero usted lo está haciendo. Bueno, no todos. Claro. Bueno, yo me arreglo hoy. Vienen para atrás, mis nietos se pervierten, se van a Sodoma. Es problema de ellos. Yo, mientras yo viva, claro, y yo me muero mañana y todo está bien, está perfecto. ¿Creen que es una actitud de proyección, de gobierno? Es una actitud que yo creo que... Es egoísta porque pensamos en uno. O sea, cuando hacemos cosas que sabemos que los van a perjudicar, pero es para que me deje tranquilo un rato, estamos pensando en uno. Pidámosle a la hermandad que se ponga de pie delante del Señor. Las decisiones que yo tomo y están mal tomadas, las tengo que corregir. Amén. Tendré mis razones, mis causas, pero si no van con la palabra, estoy haciendo lo que dijiste hace unos minutos atrás. Amén. Oramos, pero ¿sabe qué? El Señor nos dijo al entrar, sacate el calzado porque este lugar es santo. Y yo creo que eso es una actitud de reconocer, estoy en un terreno donde no mando yo, no piso yo, manda el Señor. Es su gobierno, no es el mío. Amén. Y yo tengo que obedecerlo. Y ¿sabe una cosa? Dios pide esfuerzo a sus hijos. Mira que te mando que te esfuerces. Sé valiente, corregí ese niño. Poné las pautas que tenés que poner adentro de tu casa. Marido, poné el rol que tenés que poner. Señora, ubíquese en el lugar donde se tiene. Creo que ha sido extenso lo que hemos leído hoy en aclaración, porque la palabra de Dios no es un lenguaje que no se entiende. Se entiende. Se entiende. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo yo? Venga, como alguien profetizó, si sos como un hijo pródigo en este momento y tenés que volver a la casa de papá, ¿y qué significa esto? Reconozcamos que hay cosas que se nos están escapando de las manos
Y Dios no te está castigando, Dios te está diciendo, che, volvé al camino, volvé a la senda, volvé a tu lugar y yo te voy a bendecir. En serio te digo, Él te va a bendecir, Él no pierdas tiempo. Hoy estás vivo, hoy podés corregir las cosas.